Bueno, pues para ir cerrando el círculo vamos a ver cómo trabajar con los EA Engines. Entonces, antes de nada, vamos a hacer un pequeño recordatorio, sobre todo aquellas que no estéis trabajando con Versal, de qué es esto de los EA Engines. Entonces, pues bueno, sabéis que Versal es un dispositivo heterogéneo y dentro de esa heterogeneidad lo que tenemos son los EA Engines. Los EA Engines no es más que un array de procesadores, que son estos que se llaman los EA Engines, que tienen una memoria local y una interconexión en plan, pues bueno, algo parecido a un array sistólico, pero con un nivel de granularidad mucho mayor. Dentro de cada elemento, cada baldosita de este array, de esta matriz de EA Engines, lo que tenemos es el procesador, propiamente dicho, un módulo de memoria con su bloquecito de DMA, módulo de memoria que veremos que es pequeñito, y una interconexión. Esas interconexiones tenemos básicamente de tres tipos. Podemos hacer interconexiones por streaming, podemos hacer interconexiones por memoria, de tal manera que tendremos un modelo de streaming y un modelo de buffers para comunicarnos entre ellos, y luego una interfaz de cascada que no es, como veis, con tantos grados de libertad, sino simplemente es para pasar datos de uno a otro. Y dentro del EA Engine, ese procesador, pues bueno, es un procesador que es un procesador VLIP, Very Long Instruction Word, muy paralelo, pero digamos que todo el trabajo está hecho por el compilador porque tiene planificación estática y es VLIP con unidades SIMD muy profundas. Aquí lo más importante son esas unidades vectoriales de 512 bits, que es donde le da la potencia a la hora de hacer los cálculos muy paralelos. Como ya os había comentado, lo que tenemos es esta arquitectura basada en baldosas, en tiles, que la pieza clave es el procesador, ¿vale? Tenemos la interconexión, incluyendo por supuesto, te genera el back pressure, de tal manera que como esto fluyen los datos y si todavía los datos no han llegado al siguiente, pues se va parando, pues de alguna manera porque todavía no tenemos datos disponibles. Pero veis que en cualquier caso los anchos de banda son enormes. Y tenemos una memoria local que además está compartida con los vecinos. Esto que esté compartida con los vecinos nos implica que podemos utilizar esa memoria para pasar buffer de un vecino a otro. O sea, por lo que os comentaba, podemos hacer un modelo que utilizamos un modelo de streaming, un modelo de buffering. Para ese modelo de buffering, pues bueno, tenemos temas de comunicaciones entre nuevos vecinos, cosas un poquito más y sobre todo temas de sincronización. Punto importante, como os digo, aparte de la comunicación con tanto buses AXI, Memory Map o AXI Stream, si veis la arquitectura, es estas unidades de 512 bits, unidades vectoriales de 512 bits, aquí donde tenemos la potencia. Pero luego también, por supuesto, hay una unidad escalar de 32 bits. Fijaros que las memorias no son muy grandes, ¿vale? La memoria de datos son de 32 bits, son memorias de 32 kilobytes, son memorias pequeñas. O sea, significa que cada tile va a estar ejecutando un código relativamente sencillo, pero con alto nivel de paralelismo. Y cuando juntamos todos los tiles, lo que hacemos es que los datos fluyen y conseguimos un ancho de banda enorme. ¿Por qué? Porque las comunicaciones tienen un ancho de banda muy grande y porque cada procesador podemos hacer un montón de operaciones en paralelo. Ya os podéis imaginar que estas cosas solo funcionan si los algoritmos son muy paralelizables y tienen un flujo de datos muy claro, de tal manera que nunca se minimice en las paradas a la espera de datos. O sea, esto todo depende muy del tipo de datos que tengamos. Aquí voy remarcando los accesos de la memoria, la interfaz de cascada, que antes se me ha pasado, no os he comentado, que como os digo, nos permite pasar datos inmediatamente de un vecino al siguiente. Recordaros que son procesadores VLIP, pero que también, por supuesto, tienen posibilidad de depuración y de trazas, ¿vale? Son procesadores que se pueden depurar, aunque el código C es un código complejo, como veis aquí. ¿Por qué? Porque todo lo que sea
VLIP, pues significa que tenemos un montón de operaciones, en particular es un VLIP con 7 unidades funcionales que se hacen en paralelo, ¿vale? Vamos a hacer 2 cargas, una muestra de multiplicación, un store, 2 movimientos, un escalar, ¿vale? Y estas instrucciones, digamos, la planificación la hace estática el compilador, esto no es un superescalar, ¿vale? Entonces esto significa que es el compilador la que te hace la que tiene que dejar el paralelismo ya extraértelo, aunque típicamente se habrá hecho un kernel de ejecución, de aceleración muy cuidado, donde se utilizan al máximo las unidades, el paralelismo de las unidades, tratando de hacer lo máximo, lo más explícito posible el código. Bueno, pues una vez que hemos pasado esta introducción de los EA Engines, vamos a ver cómo jugamos. La idea es la misma. La idea es que tenemos una librería, la EA Engine Library dentro del AMD Toolbox, con todos estos bloquecitos que tenemos aquí, que veis que son bloques básicos de procesamiento de señal, FIR, FFTs, DDS, ¿vale? Que nos permiten a nosotros ir generando nuestra aplicación. Entonces, lo que hacemos es instanciando estos bloques para generar nuestra aplicación y la verificamos utilizando Simulink. Entonces, hasta aquí las ideas son similares a las que teníamos con la HDL Library. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues bueno, la gran diferencia es que en el HDL Library se compilaba en la parte de la FPGA y aquí se compila no como bitstream, sino se compila como código que acaba como ejecutable dentro de estos procesadores. Pero la manera de trabajar es una manera completamente similar. Como ya os he comentado, como tenemos 2 tipos de interconexiones de memoria y de streaming, tenemos 2 tipos de modelo de manejo de datos, buffer y streaming, que es lo que tenéis aquí. Al igual que pasaba con el HDL Library, que había un mapeo 1 a 1 entre los diferentes elementos de la librería y los IP cores que te da AMD, aquí ese mapeo existe entre los elementos de la librería de los EA Engines y lo que te viene en el GitHub. Sabéis que en el GitHub de las librerías de Bytes, librerías para los EA Engines, pues hay un montón de código ya prediseñado y además escrito muy cuidado para conseguir la máxima velocidad. Pues eso es, aquí tenéis, pues si tenéis la FFT, los filtros FIR, de interpolación, todos estos elementos se corresponden con un mezclador con lo que tenéis aquí dentro de ese código C para hacer kernels de aceleración en los EA Engines. Bueno, pues esta sería la idea. Cosas, potencias que tenemos. O sea, nosotros podemos aquí dentro de Simulink simular tanto los kernels como los grafos. Los grafos lo que nos hacen es definirnos cuál es la conexión entre diferentes procesadores. Mientras que un kernel estaría en un principio para un tile, las interconexiones entre los diferentes tiles las definimos con los grafos, de tal manera que al final creamos nuestro flujo de datos. Y podemos también hacer interfaz con la PL. Sabéis que la potencia que tenemos es que podemos acceder desde la PL hacia los EA Engines. Pues bueno, esto es algo que podemos también hacer con la EA Engine Library, que como ya os había comentado en la charla del inicio, sí que es cierto que son como mundos separados, aunque es una herramienta que se llama Model Composer, son mundos bastante separados y la interacción entre ellos, aunque es posible, no es completamente seamless, no es completamente sin costuras. Tenemos, pues bueno, diferentes elementos que nos permiten explícitamente, tenemos que añadir para hacer esas interconexiones. La idea es, generamos el modelo, hacemos la simulación y verificamos el código. Verificamos el código ya es algo que podremos directamente hacerlo dentro del Bytes Unified, como veis ahora. Estos serían ejemplos de diseños. En particular, el que vamos a ver ahora es este de aquí abajo, que tenemos unos decimadores, bueno, submuestreos, un filtro y básicamente un filtro que trabaja con un submuestreo bastante agresivo,
Y lo mismo aquí, equivalente, donde estoy mostrando, he hecho con piezas de MATLAB. Y lo que hacemos es comparar los resultados, básicamente con esto, con la diferencia, comparando si los resultados son los mismos o no. Y hay algunos detallitos aquí, pues bueno, de los tamaños de los datos, algo así. No aparece aquí el tema de los gateway in, gateway out. Como mucho lo que tenemos son los cambios de tipos de datos y la interfaz con el PL, que es el bloque PLE-IO, que es la interfaz con el dominio de de la FPGA, que eso lo había hecho una pequeña introducción en la charla que hemos tenido al principio, la primer tema. Por supuesto, podemos generarnos nuestro código con todos los bloques que ya están prediseñados, pero la potencia la tenemos haciendo código a medida, haciendo código C que se compila para los EA Engines, utilizando pues, bueno, todos los tipos de los intrinsics y todo lo que haga falta para generar nuestro código C optimizado. Eso es el proceso donde preparamos los kernels y luego después los importamos. Recordaros que los definíamos como funciones C++, ¿vale? Que tenemos que ser capaces de que todo se compile y esas funciones, dentro de esas funciones, tenemos dos posibles modelos de manejo de datos, de comunicación de datos. La basada en buffers, memoria compartida, y la basada en streams, con esos canales de axis string. Como veis aquí, tenemos y serían de este tipo, donde estos son los tipos concretos que utilizan los kernels de los EA Engines. Podemos meter una función, ¿vale? Simplemente una función que se va a implementar en un tile de los EA Engines. Podemos poner una clase, ¿vale? Que ya nos permite un cierto nivel de parametrización o ya directamente un grafo. Entonces, lo que nos permite es agruparnos una funcionalidad concreta que nos incluye varios EA Engines. Por ejemplo, el caso de poner cosas en cascada y ya dejar preparado cuál sería el flujo de datos que tendríamos dentro de las tiles de los EA Engines. Independientemente de esto, cada una de los elementos que bien importamos o que ya utilizamos de la librería, podemos jugar con las restricciones. Esas restricciones que son opcionales, pero que podemos tocar, nos permite a nosotros definir, pues bueno, dónde vamos a localizarlo, dónde vamos, cuáles son los tamaños de las pilas, del heap, de las frecuencias, bueno, pues toda la localización de las interfaces con la lógica programable, toda la, digamos, personalización de la implementación de la algoritmia. Bueno, pues entonces, como resumen de todo esto, lo que vamos a utilizar son elementos de la librería de los EA Engines que cuando compilamos, compilan el código de los EA Engines, pero también aquí, igual que pasaba con la librería HLS, la potencialidad es en hacer nuestro propio código. Voy a compartir ahora, volver a compartir pantalla por aquí. Pues así mejor. Este es un código el que os estaba mostrando antes, que lo que tenemos es una fuente de datos. Aquí tenemos el cambio de los tipos de datos. Esta es la parte que hemos hecho con la librería de los EA Engines y esto es la librería genérica de MATLAB. El flujo de diseño el que os estaba comentando utilizamos los bloques ya que nos da Simulink. Y una vez que hemos utilizado esos bloques que nos da Simulink para validamos o construimos nuestro algoritmo, lo replicamos utilizando los bloques de Model Composer y comparamos, como veis aquí, en esta comparación vemos los resultados. En este caso estamos utilizando un osciloscopio, pero también he añadido aquí un analizador de espectro porque, bueno, como ya sabéis, en procesamiento de señal muchas veces las cosas se ven muchísimo mejor en el dominio de frecuencia que en el dominio del tiempo. Si nos vamos por aquí dentro, es básicamente los elementos estos que os había comentado.
en este caso estamos utilizando la interfaz con la lógica programable de tal manera que nos permitiría eventualmente pasar o interaccionar con datos que nos vendrían desde la lógica programable. Por ejemplo, nos vendrían de la interfaz con un ADC. Imaginaos que el ADC es un YesD 204, que lo tenemos en los gigabit transceiver de la FPGA, de la lógica programable, de la PL. Recogemos los datos, se los mandamos al array de AI Engines, donde hace este filtrado, que veis que es un filtrado básico con 3 submuestradores y un filtro FIR, y luego después pues lo volvemos a sacar hacia la lógica programable. Donde hemos metido también, veis que hay un bloque que ya hemos aquí propietario, ¿vale? Que luego ahora le podremos echar un vistazo. Bueno, si volvemos para acá, veis que la simulación pues exactamente igual que lo que hacíamos antes. Veis, estamos viendo en el espectro que básicamente tenemos el mismo espectro. Ahí vamos a ver aquí este es el osciloscopio, veis que la diferencia es cero, o sea que está funcionando perfectamente, y en el analizador de espectro lo que está viendo que el espectro es exactamente igual, pues está funcionando bien. Esto lo que te ha hecho es el shifter te ha hecho un desplazamiento en frecuencia que te lo ha hecho implementándote con una funcioncita hecha con los EA engines que estaba por aquí, ¿vale? Que es el FrexShift. Esa sería la funcioncita que tendríamos. Veis que utiliza de tipos entradas buffer y el tamaño del frame que utilizaríamos aquí para hacer la transferencia de los datos. Vale, tenéis aquí donde estaría el código fuente y las restricciones que nos permitiría, pues bueno, definir dónde querríamos que esto se configurase. Vale. Es que esto aquí ya es palabras mayores porque ya lo que le estamos diciendo es restricción, la localización del kernel, la pila, todo esto, pues bueno, ya son palabras un poco mayores. Si nos vamos por aquí, el código, esto es en el... Para que veáis la pinta del código que tendríamos. Voy a hacer esto un poquito mayor. Entonces, pues bueno. Es un código C, puñeterito. ¿Vale? ¿Por qué está así? Pues bueno, para que tiene un paralelismo muy explícito, de tal manera que va a aprovechar muy bien las unidades funcionales cuando esto compila. Acordaros que, vuelvo a insistir, esto no es un superescalar, esto es el compilador el que ya te decide qué unidades funcionales vamos a utilizar en cada instrucción, en cada ciclo de reloj. Vale, pues bueno, y esto es básicamente la idea. No, espera, falta una cosa muy importante. En el Model Composer Hub, esto yo ya lo había compilado, dándole al Analyze, que tarda un tiempecito en compilar, porque no solo compila, sino que te hace las simulaciones, todo esto. Y lo que podemos abrir es el Bytes Analyzer, que me permite, pues bueno, analizar todos los resultados. Está aquí, por ejemplo, el grafo. Claro, esto es el grafo, como tenemos básicamente las diferentes los diferentes kernels, ¿vale? Cómo se comunican entre ellos, cómo está el FrexShift, que es otro kernel que tenemos aquí, ¿vale? Cómo queda esto dentro del array, ¿vale? Fijaros que tenemos aquí procesadores Power Read y cómo esto se ha puesto muy localmente para que la comunicación sea lo más eficiente posible. Cuáles serían las prestaciones, cómo sería el perfilado, incluso las trazas, que esto es también interesante, cómo sería la transferencia de datos. Y además, a ver.
incluso podríamos ver los resultados de las simulaciones, donde, a ver, aquí, vamos a ver un momentito esto. Vale, bueno, justo ahora no aparece porque habría que recompilar otra vez, que vamos a tardar mucho tiempo, pero eventualmente te podrías ver cómo ver si han sido las transferencias de los datos. Pues nada, esto es un poco para que veáis cómo se trabaja con el Model Composer, cómo tendríamos, pues bueno, y cuáles son la manera de trabajar con las tres posibles, digamos, alternativas. La librería HDL, que es la básica, o lo que va a ser heredado del System Generator, cómo trabajar con diseños HLS y cómo trabajar con los EA Engines, que es, pues bueno, también para empezar a trabajar es mucho más potente que directamente meterte de primeras con el código C y meterte con los grafos y todo, que como veis es un código que es un poco duro. Entonces, para un primer trabajo está muy bien. Como ya os digo, os genera el código C que eventualmente podríais meter dentro del Batis Unified y compilarlo todo junto. Pues poco más por mi parte. Eh, había quedado una pregunta de las licencias y de los toolboxes. Lo cierto es que, a ver, Eh, AMD no te dice nada, no te da nada concreto, no te dice cuáles toolboxes necesitas. O sea, básicamente necesitas MATLAB y Simulink, más a partir de ahí, yo por ejemplo he visto gente que trabaja sin el Fixed Point Toolbox, pero en cuanto empieza a hacer cosas, pues, hay muchos, o el DSP o el Communications que te acaban viniendo bien. Pero como punto de partida, solo MATLAB Simulink y con estas versiones concretas. ¿Veis aquí? Estoy en la 2025.2, pues necesito estas versiones. Si me voy a la 2025.1, pues estas versiones concretas. ¿Vale? Esto sí que tenéis que tener cuidado de hacerlo